Queridos televidentes, bienvenidos a una emisión más de su programa Mujeres sin Filtro. Esta, una nueva apuesta de la Universidad del Valle para generar una franja de opinión a través de las pantallas del canal Univalle TV. Es para mí un placer saludarlos. Soy Sara Arboleda y hoy me acompaña mi compañera Jessica López. Sara, muchísimas gracias y para mí es un placer estar aquí acompañándolos en esta emisión más de Mujeres sin Filtro. Por eso queremos que ustedes se conecten a través de nuestras redes sociales como M Sin Filtro TV para que hagan parte de este espacio de opinión. Hoy con un tema muy interesante y de actualidad. Claro que sí, Jessica, como usted lo mencionaba, sobre todo un tema muy sensible para nuestra sociedad colombiana, porque no hemos todavía logrado dimensionar cuál es nuestro papel como sociedad frente a un tema que está revolucionando y cambiando sobre todo los contextos culturales. Este tema es la reincorporación de exguerrilleros a la vida civil, el desconocimiento, a veces el rechazo. ¿Qué será lo que pasa en la sociedad colombiana que no estamos asimilando este proceso como debería ser, Jessica? Así es, Sara, y preguntas como, ¿realmente se está haciendo lo que se acordó en La Habana en el 2016? ¿Qué está haciendo el gobierno para poder generar esta reincorporación de los exguerrilleros a la vida civil? Además, si hay falencias o no en todo este proceso, pues esas preguntas y más vamos a estarlas respondiendo hoy en nuestro programa. Por eso los invito para que veamos el siguiente informe. La reincorporación de exguerrilleros de las FARC es uno de los grandes desafíos que asumió Colombia, no solo como Estado, sino como sociedad para la puesta en marcha del proceso de paz implementado durante el gobierno de Juan Manuel Santos a finales de 2016. Actualmente, varios elementos se rescatan en las zonas de normalización, como los proyectos productivos, así como la posibilidad que han tenido los miembros de la extinta guerrilla de formarse como bachilleres, técnicos y profesionales para aportar a construir un futuro diferente para el país. Lo anterior es fundamental para la vocación de paz por la que se ha caracterizado este acuerdo, ya que formarse y volverse productivos para la sociedad hace que el proceso de resocialización sea mucho más sencillo, de la mano con un cambio social donde no se ve al guerrillero como un sujeto nocivo socialmente, sino a un ciudadano dentro del marco legal, bien sea estudiando, trabajando o desempeñándose en alguna disciplina deportiva. El tema que preocupa es el de las constantes violaciones y ataques a los derechos humanos de algunos exguerrilleros en la actualidad, lo que genera que el proceso se vea inmerso en un manto de duda, no solo por quienes se oponen a él tajantemente, sino también por quienes están apostándole a este como forma de vida para lograr un cambio histórico en Colombia. Seguimos, Jessica, y como usted lo decía, pues vimos en nuestro informe las diferentes perspectivas que hay al respecto de lo que es y lo que significa la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. Pues desde el 2012, como usted lo mencionaba, 4 de septiembre, cuando se instalan los diálogos, pasamos por Oslo, de ahí fuimos a La Habana y finalmente hasta el 2016 se logra generar todo un espacio, ya una firma que consolida ese proceso. Y eso, Jessica, para hacerle, digamos, como un contexto a nuestros televidentes, implicó la refrendación del plebiscito, del sí y del no. Todos sabemos que ese plebiscito salió con un no y generó toda una renegociación de unas condiciones. Pues para conocer un poco de lo que pasó a través de esas renegociaciones y lo que implicó esa firma del acuerdo, hoy nos acompañan 3 invitadas muy especiales. Está con nosotros la profesora María Eugenia Ibarra Melo, quien es socióloga de la Universidad del Valle, magíster en investigación, gestión y desarrollo local, doctora en sociología de la Universidad Complutense de Madrid. También yo le tengo una invitada muy especial y es María Gertrudis Roa Martínez, es doctora en Sociología de la Universidad de Barcelona, magíster en Administración de la Universidad ICESI, socióloga de la Universidad del Valle y actualmente directora del programa de Sociología. Nos acompaña también hoy en estudio, Jessica, para brindarnos una voz desde quien ha encarnado todo este proceso, desde estar en los campos de batalla o en los campos donde se vivía el conflicto de una manera diferente hasta hoy, estar aquí contándonos su historia de vida. Ella es Mayerly Andrea Pinilla Mosquera, es guerrillera de las FARC, pero además participó en el proceso de recolección de datos de la encuesta para el estudio Caracterización de la población reincorporada en el Valle del Cauca. Bienvenidas. Gracias.
Muchísimas gracias por acompañarnos y yo creo que debemos entrar en materia, sobre todo para que los televidentes y nosotras también entendamos un poco el tema de la diferenciación entre lo que es la reincorporación y la desmovilización. No sé cuál de nuestras invitadas nos puede ayudar a definir esos conceptos para que los tengamos muy claros. Profe María Eugenia, usted que de pronto tras bambalinas nos contaba un poco al respecto de las diferencias en estos términos. Bueno, en Colombia, desde la ley 975 de 2005, en la que se pacta la desmovilización de la población vinculada a las organizaciones armadas irregulares y principalmente de las personas vinculadas a las Autodefensas Unidas de Colombia, se puede hablar del proceso de reinserción de la población combatiente a la vida civil. En esa ley de 2005, la ley 975 de 2005, se señala que aquellas personas que dejen las armas pueden recibir recursos del Estado y acompañamiento para su incorporación a la vida civil. Por eso se habla de reinserción. También, por supuesto, allí estaban personas de las FARC, del ELN y de otras organizaciones armadas que dejaban las armas, pero a través de procesos de deserción de la organización armada, no a través de procesos de negociación con el Estado. En el proceso actual, el proceso con la guerrilla de las FARC, que terminó con los acuerdos de La Habana, ya no se habla de reinserción, sino de reincorporación a la vida civil. Por lo tanto, las personas no son reinsertadas, sino reincorporadas. Esta es una diferencia muy grande, sobre todo cuando ellos asisten a las instituciones que tienen que velar por que el proceso se dé acorde a lo pactado en esas negociaciones que se dieron durante casi 4 años y que conducirán al cumplimiento de los acuerdos, tanto de parte de las instituciones como de parte de las personas que decidieron hacer la paz en Colombia. En ese sentido, profesora, y de pronto, profesora María Gertrudis, para que nos ayude a complementar un poco allí, ¿cuáles son las diferencias más marcadas que encontramos entre los dos procesos que acaba de describirnos la profesora? En términos, digamos, de que, bueno, uno, pues el tipo de diálogos que se llevaron a cabo, dos, las condiciones, como ¿qué diferencias podemos nosotros encontrar en estos procesos? Realmente los procesos estuvieron dirigidos a poblaciones diferentes, en contextos diferentes. En el caso de los acuerdos también fueron distintos, pero aquí lo interesante de este proceso de ahora es que hay que tener en cuenta que la guerrilla de las FARC ha sido quizás la organización que ha aglutinado mayor número de personas con mayor impacto en el territorio nacional y por lo tanto este proceso actual constituye quizás el mayor reto que ha tenido hasta ahora el país. Bueno, yo quiero que ya entremos en materia un poco con Mayerly, porque pues detrás de cámaras hablábamos un poco de su historia y queremos que ustedes también, nuestros televidentes, la conozcan un poco. Mayerly, bienvenida a Mujeres Sin Filtro de nuevo y contémosle un poco a los televidentes esa historia. ¿Quién es Mayerly? Bueno, pues Mayerly soy excombatiente de las FARC, fui guerrillera durante casi 18 años. Yo ingresé a las FARC de muy temprana edad, tenía casi 12 años. Y esto, pues siempre digo mi edad para como contrarrestar eso que la gente a veces piensa de que las personas que ingresaban a las FARC que eran menores de edad era porque se los llevaban obligados o porque, bueno, por muchas cosas que nunca ni siquiera dan con el objetivo de por qué. Y yo quiero decir de que yo ingresé a los 11 años porque realmente yo siempre he querido como estudiar, como salir adelante. Yo decía, yo quiero estudiar para enseñarle a mi comunidad porque yo soy de origen campesino, yo soy de una vereda pues fui criada en una vereda de la Macarena Meta. Y ahí pues uno no podía estudiar porque al último cerraron el internado porque había muy pocos niños. La mayoría de los niños se dedicaba pues a trabajar en labores de campo, entonces no
no podían ir a la escuela porque tenían que trabajar en sus fincas. Y lo mismo me pasaba a mí, al último ya no me dejaron ir más a la escuela porque tenía que llevar en mi casa. Entonces yo dije, no, yo quiero estudiar, yo quiero hacer algo. Y pues yo miraba que la única que nos enseñaba alguna cosa ahí a los campesinos era la guerrilla. Ellos llegaban, nos enseñaban a hacer puentes, nos enseñaban una cosa. Incluso a nosotros a leer y escribir nos enseñó un guerrillero, porque lo único que nosotros mirábamos era la guerrilla. Entonces yo terminé yéndome para la guerrilla, pero mucha gente se fue porque en los operativos capturaban a los jóvenes diciendo que eran milicianos y muchas cosas, porque por allá por lo menos existe el narcotráfico, existe pues la hoja de coca. Y la gente recibe mucha represión por eso, sabiendo de que pues lo que la gente cultiva no lo compran. La gente cultiva plátano, yuca, lo que sea, y no lo compran. O sea, nadie va a ir de San José del Guaviare, que se gasta todo el día en voladora o en lancha, a comprar un racimo de plátano, pero sí van a ir a comprar un kilo de coca porque pues tiene más comercio. Entonces no han sustituido los cultivos de uso de coca por algo que sea rentable para los campesinos. Entonces la gente se dedica al cultivo de hoja de coca y por eso recibe mucha represión del Estado. Entonces la gente, los muchachos miraban de que no recibían nada por parte del Estado, entonces terminaban yéndose para la guerrilla. No, yo me voy para la guerrilla. Y yo no me fui para la guerrilla porque me gustaran las armas, porque realmente nunca me han gustado las armas. Yo me fui para la guerrilla porque yo quería como aprender algo, como ser útil para la sociedad de alguna forma. Yo dije, en la guerrilla tengo que aprender algo. Y de hecho, aprendí muchas cosas y terminé en una población trabajando pues con las comunidades en lo que tiene que ver con el cuidado y protección del medio ambiente. Trabajé 6 años con las comunidades y pues, no sé, como lo más bonito que viví en la guerrilla fue eso, trabajar con las comunidades en protección y cuidado del medio ambiente en una región que se llama, pues queda en el interfluvio de los ríos Los Aguas, Guayavero. Hay comunidades allá que protegen los parques Tinigua, Picacho y Serranía de la Macarena. Y yo trabajé con ellos. Y entonces yo decía, bueno, sí estoy haciendo lo que yo dije que iba a hacer cuando me vine para la guerrilla, porque yo dije quiero aprender y quiero enseñar y quiero aprender de la gente. Y eso hice durante un tiempo con ellos hasta que ya pues llegó el acuerdo de paz y estamos en eso, como queriendo estudiar, como queriendo prepararnos para seguir. Mayerly, y tú que por ejemplo estabas viviendo ese proceso de aprendizaje, o sea, es una construcción totalmente distinta de lo que han generado los medios y muchos, digamos, canales de información para lo que somos los colombianos. ¿Cómo recibes tú esos diálogos que se realizan tan lejos de aquí, pero además en tu proceso de aprendizaje y enseñanza, cómo ves que se adelanta este proceso? ¿Fue bien recibido para ustedes? ¿Qué garantías, digamos, les daban de continuar con procesos como el que estabas adelantando, de poder aprender y enseñar cosas? Bueno, nosotros, lo que pasa es que en las FARC como tal había como una dirección colectiva, o sea, como que las órdenes se daban de arriba hacia abajo, ¿no? Y nosotros como que por lo que nos enseñaban, por lo que como nosotros estábamos allá por conciencia, o sea, uno no sabía por qué lo obligaran, uno estaba allá porque nos explicaron, bueno, el objetivo de nosotros es llegar a la paz, sea por medio de unos diálogos, pero el objetivo de nosotros es ese. Cuando nosotros nos dicen van a unos diálogos de paz, pues nosotros ya estamos preparados para eso, porque desde que uno ingresaba a las FARC le decían, aquí usted no ingresa porque le tenga venganza a otro, aquí usted no ingresa por esto, aquí usted no ingresa porque tenga un problema y vaya pues a coger un arma a ir a solucionar el problema. Usted aquí ingresa porque estamos luchando por unos objetivos colectivos. Y si la paz es un objetivo supremo del pueblo colombiano, pues ¿qué más? O sea, para eso nos tenían preparados. Y entonces empezaron ya a hablar en los campamentos, cómo iban a hacer los diálogos. Pues el camarada Mauricio, pues, que fue el que fue a los diálogos exploratorios en La Habana, Cuba, ¿sí? Que fue el que empezaron los diálogos en La Habana cuando no se tenía conocimiento de que eran diálogos, ¿sí? Sí. Yo andé 11 años con él. Y cuando él se fue, ya quedé yo pues trabajando en lo de medio ambiente. Entonces como que cuando ya llega el camarada Mauricio a La Habana y empieza a decir de que están en unos diálogos, de que cómo se iban a llevar los diálogos, cuando mandan la agenda y empezamos nosotros a estudiar en los campamentos, pues nosotros estábamos de acuerdo con eso, porque nos explicaban de que habían muchos beneficios para el pueblo colombiano, de que las causas que originaron la guerra se iban a tratar de subsanar. Entonces nosotros realmente confiamos en eso. Sí, porque nosotros somos de regiones olvidadas donde la gente no recibe nada, donde la gente lo que recibe es represión. Y cuando nos dicen que nuestra gente va a recibir el apoyo, un ejemplo, con los programas de desarrollo con enfoque territorial, que va a haber participación de las distintas regiones a través de las curules especiales de paz. Cuando nos hablan de todo eso, nosotros decimos,
nosotros estamos dispuestos a eso porque por eso es que estamos luchando. O sea, nosotros queremos que le den participación al pueblo colombiano. Cuando nos dijeron de que, bueno, era rato que ustedes decían de qué diferencia tenían los dos procesos, me parece importante también resaltar de que en este proceso, en todos los puntos se tuvo en cuenta el pueblo, ¿no? Porque cuando se habla del primer punto, que es el de Tierras. Bueno, sí, el de desarrollo rural integral, pues ahí se tiene en cuenta pues a todo el pueblo colombiano, porque si podemos ver, se tiene en cuenta hasta las ciudades, porque la gente que está desplazada hacia las ciudades viene originariamente del campo y está en las ciudades por la usurpación de sus tierras. Entonces, cuando se habla de que va a haber un fondo de tierras, de que a la gente se le van a devolver las tierras que han sido expropiadas por el paramilitarismo, de todo eso, pues uno, cuando se habla por lo menos del punto de la participación política, muy importante cuando se habla también del punto de solución al problema de las drogas ilícitas, pues es un punto muy importante porque casi en todas las regiones rurales existe el problema de las drogas y que uno mira de que la gente no cultiva eso porque quiera, sino porque no hay otra opción que a ellos les permita como mantener a sus familias. Definitivamente yo creo que a Sara y a los televidentes les pasa lo mismo que a mí, es que estamos cautivados con esta historia de Mayerly, es conocer la otra realidad de una Colombia olvidada, como ella bien lo decía, y que muchos medios de comunicación no sacan para, digamos, ocultar ciertas cosas que pasan en nuestro país. Pero nosotros nos vamos a la primera pausa, a patrocinadores, y después del regreso vamos a estar hablando realmente cómo se dan estas condiciones con los acuerdos de paz, con esta reincorporación, ese miedo que hay todavía en la sociedad civil y sobre todo esa discriminación. Así que ya regresamos. Continuamos aquí en Mujeres Sin Filtro, hoy como siempre tratando un tema de actualidad nacional que implica a la sociedad colombiana desde diferentes puntos, las concepciones culturales, mentales que hay todavía. Jessica, usted antes de irnos a la pausa dejaba en punto una pregunta que me parece muy importante rescatar y sobre todo trasladársela a nuestras invitadas. Hay mucho temor a la reincorporación, no solamente por parte de los que estaban, digamos, en el lado del conflicto, como llaman coloquialmente quienes estaban en el monte, sino también desde las personas que intrínsecamente en las ciudades pues se han escondido ante ese conflicto y que como no los ha tocado directamente pues le han dado la espalda, digamos, muy culpablemente durante mucho tiempo. ¿Cómo consideran ustedes o qué lograron ustedes captar, profesoras, desde la investigación que hicieron? Esa caracterización que ustedes hicieron de la reinserción en el Valle del Cauca, ¿qué elementos les da a ustedes para entonces ver cuáles son esas cosas que están juzgando o esas cosas por las cuales se sienten juzgadas las personas que están en proceso de reincorporación? Profesora María Eugenia. María. Bueno, en primer lugar, es importante destacar la ausencia de información certera sobre realmente quiénes son los reincorporados en el Valle del Cauca. Por esta razón, la Mesa para la Reincorporación y a través del Programa Institucional de Paz le pidió, nos pidió la posibilidad de establecer una caracterización para orientar mejor todo lo que es los diferentes programas que están, digamos, estipulados en la ley. En este sentido, pues lo que a partir de todo un proceso realmente largo y un poco difícil debido a la dispersión de la población, al hecho de que pues al ser una población que era, digamos que estaba en algunos casos en la clandestinidad y por razones de seguridad, pues fue un poco difícil el recoger información acerca de ellos. Y lo que encontramos, por un lado, pues es como la heterogeneidad de la población y la importancia y la necesidad de ser atendida digamos, ahora con todas las políticas que se han establecido para la reincorporación desde el punto de vista económico, social y político. Profesora María Eugenia, ¿cuál es esa importancia que tiene todo este tema de la reincorporación, de los procesos desde la universidad, desde la academia? Pues yo creo que no solo para la academia es importante, quizás pues para los investigadores este asunto
es de verdad, pues genera muchísimas expectativas. Yo he venido estudiando la incorporación de las mujeres a las guerrillas desde 1970 hasta ahora y hay grandes diferencias en cómo se incorporaron. Ahora Mayerly hacía bastantes precisiones sobre algunas cuestiones que los medios de comunicación exageran con relación a algunos casos que se han presentado de incorporación no voluntaria o forzada, pero también para la sociedad es importante conocer qué es lo que está pasando con los reincorporados, cómo la sociedad debe responder al proceso de paz. Es decir, no solo, la responsabilidad no es solo del gobierno, no es solo de las instituciones, no es solo del Estado ni de la cooperación internacional o de los reincorporados, de los antiguos guerrilleros de las FARC, sino también de cada uno de nosotros como colombianos en cómo comprendemos ese proceso y cómo nos reconciliamos, cómo evitamos que se sigan pues perdiendo vidas, cómo evitamos que se sigan ampliando las brechas de desigualdad entre el campo y la ciudad, entre esas personas que Mayerly ahora enfatizaba, hacía mucho énfasis en que son personas que no han recibido todos los beneficios de ser ciudadanos del Estado. Entonces, para nosotros es muy importante, para la academia, estudiar estos procesos, pero también es importante que los resultados que la academia obtiene de sus estudios puedan ser estudiados por las instituciones, por los organismos internacionales, que haya un cambio, por ¿no? los hacedores de política, por aquellos que toman decisiones frente a cómo se deben hacer los procesos. Y además también otro punto que Mayerly resalta, y es que en los acuerdos hay y debe haber participación no solo de las personas que hicieron la negociación, en este caso de los reincorporados de las FARC, sino también de las víctimas del conflicto armado, porque el conflicto pues no solamente tuvo como participante a las FARC, sino múltiples grupos que también estaban en medio de la confrontación. Es decir, que hoy buena parte de las organizaciones sociales están invitando a que entendamos qué es esto de la reincorporación, también el partido de las FARC, también los reincorporados que no hacen parte del partido, están exigiendo que esos acuerdos de La Habana y todas esas reglamentaciones que se han dado posteriores a los acuerdos, pues realmente se ejecuten, tengan una mejor planificación, los recursos lleguen a tiempo y evitemos que más personas pues se sigan desalentando, diríamos, del proceso y terminen en organizaciones armadas que están ofreciendo incentivos mucho más altos que los que ofrece el Estado para que los reincorporados se mantengan firmes, como lo han hecho hasta ahora, en el proceso de reincorporación y en la apuesta que hicieron por la paz en Colombia. Mayerly, tú que participaste directamente en campo en la recolección de los datos para esta caracterización de la población reincorporada, ¿qué te encontraste mientras estabas levantando las encuestas? Bueno, pues el conocimiento que tuve después de lo que están viendo los compañeros guerrilleros y lo que uno pues vive pues cotidianamente es que uno, como el proceso de paz fue integral, se trataron todos los temas y todas estas cosas pues en los diálogos de La Habana, pero ahorita todas las soluciones que se le ha dado al problema que tienen los excombatientes es una solución que una institución dice, no, vamos a solucionar el problema de esto. Un ejemplo, que necesitan es un curso de tal cosa y van y nos dan un curso de tal cosa. Que necesitan es una charla de cómo se accede a un crédito en el Banco Agrario y van y nos dan una charla de cómo se accede a un crédito en el Banco Agrario. Y todas estas cosas, lo que yo miro y lo que expresaban los camaradas es que eso los tiene desalentados. O sea, porque no hay un programa integral que se hable de todo. Cada ratico una charla por allá en el norte Paños de de la agua ciudad. tibia. Sí, y charlas y charlas y charlas y de ahí no sale nada. Entonces lo que ellos nos decían, ojalá con esta caracterización salga algo. Nosotros realmente no estamos pidiendo que nos subsidien todo el tiempo, un ejemplo, que nos den un sueldo cada mes. Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos den oportunidades laborales, que nosotros podamos laborar, que nosotros podamos tener una carta, o sea, una hoja de vida, porque realmente yo no, por lo menos en mi situación, yo no puedo presentar una carta laboral porque no la tengo. Yo no voy a decir duré 17 años en la guerrilla. Pues si digo que duré 17 años en la guerrilla, pues seguro que no me van a dar el empleo. Entonces la gente lo que dice es
que haya un plan integral donde nosotros podamos estudiar, pero podamos también trabajar y podamos demostrar las capacidades que nosotros tenemos, porque nosotros ahí aprendimos muchas cosas. Yo fui enfermera, yo trabajé con el medio ambiente, hice muchas cosas y ahorita no las puedo poner en práctica porque no tengo un título. Y muchas personas son pintoras, otros cantan, otros hacen una cosa y la otra y son muy buenos en lo que hacen, pero no hay pues cómo hacerlo. Y lo otro, lo que la gente más miedo le tiene es a la inseguridad. A la inseguridad porque, mire, lo que hace que llegamos aquí pues a la reincorporación a la vida civil van más de 130 excombatientes asesinados. Y bueno, a veces la gente dice los excombatientes no tienen voluntad de paz, pero nosotros van 130 y nosotros seguimos todavía. O sea, un ejemplo, yo sigo todavía viniendo, un ejemplo, un programa de esos que sé que mucha gente lo va a ver y puede saber a dónde está uno y lo pueden matar. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros creímos en el proceso y vamos a seguir creyendo, pero eso lo hace a veces pensar a uno, nos toca otra vez irnos, no para el monte, pero sí al menos para el campo y volvernos a resguardar donde nos vayan a matar, porque es que los están matando así, y no solamente a los excombatientes, que quiero también aclarar, sino también a los líderes sociales. Están matando a los reclamantes de tierra, están matando a los que están en los programas de sustitución, están matando a los que defienden las aguas, los ríos, los que defienden el medio ambiente, los están matando. Hace poco mataron a una ingeniera pues, que estaba luchando por el páramo de Santurbán. Entonces uno mira de que este proceso está complicado. No hay garantía. Sí, y que la mayoría de la gente, si se quiere, está como espectador del proceso de paz. A veces nos dicen a nosotros, el acuerdo que hubo entre el gobierno y las FARC. No, ese acuerdo no fue entre el gobierno y las FARC. Ese acuerdo fue entre el Estado y el pueblo colombiano, porque ahí se tuvo en cuenta muchas cosas. Se tuvo algo muy importante que siempre he querido decir que se tuvo en este proceso que no se había tenido en nosotros, es la inclusión de género en el proceso de paz. Ahí se tuvo en cuenta el problema, la problemática que vivimos las mujeres en Colombia, ¿sí? Y la problemática que viven los niños, porque a veces se dice hay mucha violación de mujeres, pero no se habla de la violación de los niños, hombres y niños, mujeres. O sea, en Colombia hay mucho problema sobre eso y por eso es que yo digo que la gente está como espectador del proceso porque no se siente recogida, porque la gente no ha recibido ningún beneficio del proceso de paz y no hablo económico, sino de garantías para la gente poder hacer su trabajo. Un ejemplo, la gente que pensaba que se le iba a dar voz y voto a las regiones olvidadas, no se le dio porque las curules las hundieron en el Congreso de la República. Y muchas cosas que se aprobaron ahí, que la gente marchó, que la gente estuvo de acuerdo, que la gente ojalá van a llevar sus propuestas, no se tuvieron en cuenta a la hora de aplicar los proyectos que vienen pues, del acuerdo de paz. Dicen, no, el cumplimiento del acuerdo de paz es darle 700.000 pesos a los combatientes cada mes. Eso no, esos son paños de agua tibia. Y realmente si a mí, un ejemplo, si no me dieran los 700.000 pesos mensual, pero que por no darme eso me dieran una oportunidad de elaborar, pero que también a la gente, es que no solamente... Te doten de herramientas, de sí, condiciones para que puedas iniciar tu vida civil sí, nuevamente. Y lo que, sí, bueno, sí, pero también lo que yo digo es, si solamente se tiene en cuenta el reincorporado, eso a la larga no va a llevar a nada bueno, porque es que listo, me tienen en cuenta a mí porque soy reincorporada. Pero las condiciones que dieron origen a que la gente se fuera para la guerrilla no se tienen en cuenta. Y entonces no me voy a ir yo, pero la gente que no ha sido guerrillera se va a ir. Porque no mira que esas condiciones no se han solucionado. Son muchas falencias de verdad las que se viven en todo este proceso y escuchamos de primera mano ese testimonio que nos trae hoy Mayerly aquí en Mujeres Sin Filtro, porque eso es lo que queremos, realmente dar un espacio para que ustedes conozcan la realidad, las dos partes de esta moneda. Así que nos vamos a una próxima pausa, pero al regresar vamos a hablar acerca de todo ese estudio que realizaron desde aquí, desde la Universidad del Valle, y conocer todos esos hallazgos importantes que se tienen acerca de la reincorporación. Continuamos en esta emisión de su programa Mujeres Sin Filtro, una nueva apuesta de la Universidad del Valle por proponer opinión y sobre todo por fomentar la opinión de las mujeres en diferentes temas de actualidad. Hoy con un tema sensible para la sociedad colombiana, tal como lo es la reincorporación de exguerrilleros y exguerrilleras a la vida civil. Por eso nos acompañan en estudio, Jessica, hoy María Eugenia Ibarra Melo, quien es socióloga de la Universidad del Valle, magíster en investigación, gestión y desarrollo local
doctora en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Cuénteme, ¿quién más nos acompaña hoy para que nuestros televidentes no olviden a las invitadas de lujo que tenemos esta noche? Claro que sí, también nos acompaña María Gertrudis Roa Martínez, quien es doctora en Sociología de la Universidad de Barcelona, magíster en Administración de la Universidad ICESI, socióloga de la Universidad del Valle y actualmente es la directora del programa de Sociología. Son invitadas de lujo que tienen muchísima experiencia, pero usted también tiene una invitada para presentar de nuevo, para que los televidentes no se les olvide que nos tiene definitivamente cautivados con su historia, con su realidad, Sara. Sí, señorita, definitivamente, pues nuestras invitadas hoy nos han aportado diferentes elementos que no teníamos conocimiento. Hemos vivido este proceso de paz, como lo han llamado, y como decía la invitada que voy a presentar a continuación, un proceso que al parecer se firmó entre el gobierno y las FARC, pero que en realidad es un proceso del Estado con el pueblo colombiano. Por eso nos acompaña hoy Mayerly Pinilla, quien participó en el proceso de recolección de datos de la encuesta para el estudio Caracterización de la población reincorporada en el Valle del Cauca y quien además es exguerrillera de las FARC. Pues bienvenidas y continuemos en este debate que hemos tenido, dando sobre todo elementos para que nuestros televidentes puedan formar una opinión al respecto de todo lo que ha significado este proceso y cómo las universidades pues están teniendo incidencia en ello, Jessica. Sí, y antes del corte de patrocinadores dejamos una pregunta en punta y es acerca de todos esos hallazgos que se realizaron durante el estudio, de cómo se formularon esas preguntas, de a quiénes se les hicieron, todas esas conclusiones que se generaron para poder, digamos, lograr ciertos importantes puntos para poder que no solamente se quede en un estudio, sino que haya realmente un cambio para todo este proceso de reincorporación. Profesora, ¿cuáles fueron esos hallazgos importantes y cómo se desarrollaron estas preguntas? Bueno, independientemente de toda la incertidumbre que ha rodeado el proceso de paz, de los acontecimientos en los cuales comentaba ahora Mayerly sobre el tema de seguridad que amenazan en cierta manera la continuidad y vulneran, digamos, el principio de confianza que puedan tener, digamos, la población exguerrillera sobre los acuerdos. Uno de los hallazgos más importantes del estudio es que demuestra que la población reincorporada está muy contenta ahora en la vida civil, que así de alguna manera los programas lleguen en forma fragmentaria, como se dijo anteriormente, las personas están viviendo la posibilidad, digamos, de retejer nuevos vínculos, de restablecer vínculos que se rompieron en el pasado, y en ese sentido encuentran que están felices con la vida que tienen en este momento, con las cosas que están haciendo, de tal manera que ese proceso de reincorporación va más allá de la voluntad del Estado. Es decir, en el caso, por ejemplo, del Valle del Cauca, lo que nos encontramos justamente es que la población reincorporada está viviendo, está desarrollando un conjunto de estrategias para salir adelante en esta nueva etapa y en los nuevos retos que le impone la vida civil, que para ellos además no es sencillo, porque lo hacen en un marco de incertidumbre, de inseguridad, y quizás un aspecto que más los afecta es el tema de la alta estigmatización por la condición de exguerrilleros. Profesora María Eugenia, ¿qué puntos clave de la investigación sirven en este momento o servirán que sean de análisis para las instituciones? ¿Qué puntos, digamos, usted puede resaltar? Bueno, principalmente la encuesta muestra la vinculación de los exguerrilleros a las instituciones de educación media, vocacional y también a la universidad. Por supuesto, son mucho menos los exguerrilleros y exguerrilleras que están vinculados a la universidad, y una de los hallazgos más satisfactorios para nosotras como profesoras de la universidad es que la Universidad del Valle ha contribuido pues no solo con la condición de excepción para esta población que puede vincularse a cada una de las carreras que ofrece la universidad, sino también a través de diferentes cursos, programas de formación para la presentación de lo que se llaman pues, los exámenes de Estado,
del saber 11 que les permitiría ingresar a la universidad. También en el atraer a aquellas personas que ya fueron estudiantes nuestros en el pasado y que decidieron pues por diferentes motivos irse a la guerrilla, y esas personas cómo pueden volver a la universidad y hacer lo que se denominan las equivalencias para reintegrarse nuevamente a los programas de formación pregradual. Ese es un aspecto importante. La gente está estudiando y lo está haciendo ya sea para validar el bachillerato, también para validar sus estudios universitarios y para ingresar a la universidad a distintos programas técnicos y tecnológicos, en algunos casos universitarios, como también en el SENA y otras instituciones que ofrecen estos programas producto de los acuerdos. Otra cuestión, como lo señalaba María Gertrudis, es que nos dimos cuenta con esta investigación que la población reincorporada sabe hacer muchísimas cosas. Es decir, se puede defender en la sociedad, pues en este tipo de sociedad se pueden defender no solo con ejercicios, actividades, oficios, también carreras que realizaron en el pasado, y uno de los hallazgos fundamentales es que tienen experiencia laboral. Es decir, han ido acumulando experiencia laboral, algunos han cotizado, y lo que definitivamente más nos sorprendió es que son gente muy disciplinada que ha empezado a hacer ahorros a pesar de las restricciones económicas que tienen. Con los escasos recursos que les entrega el Estado, hacen ahorros y tienen proyectos productivos pensados no solo de manera individual, sino también programas y ejercicios familiares y colectivos, que ya en algunos casos han empezado, y otros que están formulados esperando los recursos que lleguen desde el Estado y la cooperación internacional, que es la que principalmente está aportando para estos ejercicios. Esas son como dos hallazgos tanto en el plano laboral como en el plano educativo, pero como lo señala María Gertrudis, una de las cuestiones que quizás resulte más relevante es cómo su apego a la vida, su arraigo con la población en la que están viviendo, en otros casos la alta valoración que tienen de su familia, de los hijos que no vieron crecer, de los niños de la paz, como ellos les denominan, que es una expresión bellísima de cómo los hijos de la paz son esos hijos que nacieron durante el proceso y después de la firma de los acuerdos, y que por eso están dispuestos a mantenerse en el proceso, a resistir de todos modos, por los modos posibles, los atrasos, la estigmatización, el señalamiento que hacen algunas personas de esta sociedad a ese pasado que tuvieron que vivir, a veces sin conocer algunas cuestiones que estaba señalando Mayerly sobre esas condiciones económicas tan precarias y sobre las grandes brechas que se mantienen en el país entre el campo y la ciudad, o esas regiones olvidadas y las grandes ciudades en donde la gente tiene pues mejores accesos e incluso en algunas poblaciones pues privilegios. Creo que esos son como hallazgos importantes, las habilidades ganadas durante el proceso, no solo en la guerrilla, sino también en las cárceles colombianas, de aquellas personas que estuvieron retenidas por su condición de exguerrilleros y allí lograron aprender cosas. En las instituciones, eran los más disciplinados en esas instituciones pues penales, y allí lograron además certificar los oficios. Entonces eso también les permite hacer unas hojas de vida que hoy les van a permitir vincularse a actividades generadoras de ingresos, ya sea como independientes o también en algunas instituciones y empresas que empiezan a generar oportunidades laborales para esta población. Según lo que nos cuentan ustedes, pues hay una voluntad por parte de los exguerrilleros para que todo este proceso continúe. Pero le pregunto a Mayerly, ¿cómo ha sido ese acompañamiento que han dado las instituciones, el Estado en todo este proceso de reincorporación? ¿Y realmente es lo que ustedes esperaban o lo que les prometieron? Bueno, pues el acompañamiento, yo podría resaltar sobre todo el acompañamiento que nos ha dado la Universidad del Valle, que es una de las universidades pues en el país que nos ha brindado pues muchas oportunidades, nos ha abierto las puertas, y nosotros nos sentimos como que es nuestro hogar aquí en la Universidad del Valle, porque bueno, por lo menos en mi caso, gracias a un colectivo que se llama Río Chiquito de aquí en la Universidad del Valle, estamos haciendo un preuniversitario que ya culmina ahorita en agosto para presentar las pruebas del IFES.
Y hay otros compañeros que también gracias a la Universidad del Valle están realizando pues algunas carreras pues en lo educativo. Me parece importante pues para resaltar lo de la Universidad del Valle. Pero en la pregunta que me dice que si eran las expectativas que teníamos y lo que miramos, pues sí ya es un poco desolador el panorama, porque lo que, o sea, sigo hablando del acuerdo de paz, y lo que ahí se dijo es que iba a ser un acuerdo integral para todo el pueblo colombiano, por ende para todo el país. Pero lo que nos han hecho mirar a nosotros es que es un acuerdo que se le va a aplicar solamente a los excombatientes y el pueblo no tiene nada que ver en eso. Y entonces siempre enfatizaba en eso: si las causas que dieron origen al conflicto no se solucionan o no se le trata de dar solución, otra vez va a haber otro nuevo conflicto, porque es que el conflicto no es solamente armado, es un conflicto social y armado. Quiere decir de que hay muchas problemáticas en la sociedad que llevan a que la gente se alce en armas. Entonces, en los programas que aplican siempre nos hacen entender. Un ejemplo, yo estoy ahorita en Gestores de Paz y Convivencia, que es un programa de la Universidad de la Alcaldía de Cali. Ahí lo que todos los días tratan de hacernos entender es que nos equivocamos, que debemos de resarcir a la población, entonces tenemos que hacer una serie de talleres para luego ir a hacer trabajo social como resarcimiento. Yo digo, sí, puede que por haberme ido para la guerrilla haya afectado a alguna población, pero también el Estado debe de aceptar su responsabilidad en el conflicto, porque si ellos no tuvieran tantas regiones olvidadas, si ellos, un ejemplo, en algunas zonas la presencia del Estado solamente es la presencia militar, para llegar a reprimir a la gente, para llegar con el ESMAD, para llegar con los escuadrones antidisturbios. Esa es la presencia que ellos tienen en algunas regiones. Hay regiones muy grandes del país. Un ejemplo, yo hablo de la región, un ejemplo, el departamento del Meta. El departamento del Meta en zona rural no tiene una universidad, solamente es la Universidad del Llano en Villavicencio. Y la población que estudia en las diferentes regiones, ¿qué? O sea, nunca se ha tenido en cuenta el campo, nunca se ha tenido en cuenta a la gente de los barrios marginados. Si eso se continúa así, seguramente va a seguir el conflicto en Colombia. Por eso, a veces ellos dicen, no, es que hay unas disidencias. Yo no juzgo, ni tampoco estoy a favor de las disidencias, porque bueno, pero yo lo que digo es, ¿por qué hay jóvenes, un ejemplo, jóvenes del campo que terminan yéndose para las disidencias y ya no le pagan? Nosotros en las FARC nos pagaban. Yo duré 17 años sin recibir ningún sueldo, como dicen, un ejemplo, algunos medios que dicen que nosotros recibíamos sueldos de... Pues no, nosotros no recibíamos nada. ¿Por qué estamos en precarias condiciones? Pues porque no teníamos plata, porque nosotros nadie nos pagaba. ¿Y quién va a querer irse 17 años para el monte? Porque sí, porque no tiene ninguna necesidad, porque no, nadie lo va a hacer. Si usted puede estudiar, si usted puede trabajar y puede vivir dignamente, usted no se va a ir para el monte nunca. Pero la gente que no puede hacer esas cosas termina yéndose para el monte porque no tiene más nada que hacer, porque tiene que salvar su vida. Hay mucha gente que se va para proteger su vida. Pues la búsqueda de condiciones, sobre todo de condiciones dignas en términos de sociedad, y como decía la profesora María Eugenia Ibarra, el poder ejercer nuestros derechos de ciudadanos en cualquier rincón del territorio nacional es lo que ha motivado en muchos aspectos la creciente de este conflicto y lo que ahora vemos como las disidencias. Vamos a nuestra pausa, patrocinadores, para que sigamos en este debate. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros en Mujeres Sin Filtro. Los invitamos para que hagan parte de este programa a través de nuestras redes sociales con M Sin Filtro TV. Queremos conocer su opinión acerca del tema de la reincorporación de los exguerrilleros a la vida civil. Hemos estado tratando durante todo el programa un tema muy sensible con nuestras invitadas súper especiales y también queremos conocer la opinión de ustedes. Por eso nos fuimos a las calles de la ciudad para conocer acerca de lo que opinan de este tema. Pues me parece muy bien, bueno, pero en una parte, en otra no, porque ellos han hecho mucho daño a muchas personas. O sea, demasiadas personas le han hecho demasiado daño, pero está bien, si ellos quieren entregar a la sociedad, está bien. Yo pienso que todo el mundo merece segundas oportunidades, yo siempre lo he visto así.
procuro hacerlo también, no soy una persona rencorosa, entonces de pronto por eso me abro hacia las personas, entonces no tengo ningún problema, la verdad. O sea que todo el mundo tiene derecho a reincorporarse. Pues la verdad yo creo que es algo que debe ser así, ¿ya? O sea, no podemos simplemente desechar a alguien porque, listo, ha cometido cosas malas, ¿ya? Pero en general son personas que pues tienen derecho a una segunda oportunidad, ¿no? Ya lo vivimos antes con lo de la desmovilización de los paramilitares y todo eso. Y la verdad es que hay gente que era paramilitar siendo médico en este momento. Hay gente que era paramilitar enseñando, estudiando. Conocí muchas personas que, pues muchos profesores me hablaban de que ellos tenían ese tipo de estudiantes y de que ellos simplemente no podían como diferenciarlos, ¿ya? Que son personas que realmente llegaron, se volvieron, pues cambiaron obviamente. Ahí teníamos las opiniones que recogimos en las calles de la ciudad, pues muy variadas, Jessica. La gente está, digamos, con un miedo, pero sobre todo en términos, notaba yo, hacia lo que el proceso ha significado para el país en términos del incumplimiento, de que no se ve, de que se volvió más una pelea mediática y política. Profesora María Eugenia, en términos de que la sociedad no sabe cómo sentirse al respecto de esto y que ustedes desarrollaron toda una encuesta para hacer una caracterización, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres hubo niños? O sea, ¿a qué población caracterizaron ustedes? Y en términos, digamos, de confrontarlo con lo que nos decían en las calles, ¿qué encuentra usted allí? ¿Se sienten, digamos, totalmente cómodos en términos de, bueno, asumimos este proceso, como nos ha dicho Mayerly, estamos en él y nos mantendremos en él, pero ¿qué sigue con el proceso? Bien, la encuesta se realizó en 22 municipios del Valle del Cauca, incluido por supuesto Cali, y se hizo pues de manera diferenciada tanto en la zona rural como en la zona urbana, de acuerdo con la residencia de los reincorporados y las reincorporadas. En total se hicieron 231 encuestas que son expandibles a más de 380 personas que hacen parte del proceso en el Valle del Cauca, el 70% de varones y el 30% de mujeres mayores de 18 años. Hay que aclarar que la población reincorporada que está en el proceso de reincorporación y que se vincula a la Agencia para la Reincorporación Nacional, ARN, tiene que ser mayor de 18 años, ¿no? Entonces solamente se entrevistó a estas personas. La encuesta tenía varios módulos, entre ellos los más importantes son los que tienen que ver con la información del reincorporado, la reincorporación del hogar, lo que tiene que ver con la reincorporación social, la reincorporación política y la reincorporación económica, y el último módulo relacionado con la satisfacción vital de los reincorporados. Esta información pues es una información que, como lo señaló antes pues la profesora María Gertrudis, nos permite caracterizar a esta población en 3 momentos. El antes, es decir, cuáles fueron las condiciones que hicieron posibles que estas personas se vincularan a la organización armada, en dónde vivían, quiénes son sus padres, cómo está conformado su núcleo familiar y también los hijos que tuvieron, bueno, toda esta cantidad de cuestiones relacionadas con la vida anterior a la reincorporación. Después también hay datos que permiten señalar quién es el reincorporado hoy, con quién está viviendo, por qué está viviendo en esa ciudad, cuáles son sus ingresos, no solamente pues la renta básica, no todos reciben la renta básica. Si las personas están vinculadas a una actividad generadora de ingresos o tienen un empleo formal, pues no tienen derecho, diríamos, a la renta básica porque pues están ya cotizando a la seguridad social. Hay algunas cosas que sí tiene la mayoría de la población que nosotros encuestamos, y es que está vinculada a la seguridad social, ya sea pues a través del SISBEN o de otros mecanismos, mientras pues se están estabilizando en cada una de las ciudades o en los municipios en los que están viviendo en este momento. No todos están viviendo en sus hogares de origen, han conformado nuevas parejas, tienen nuevos hogares conformados ahora, precisamente
en la vida civil diferentes a los que tenían cuando estaban en los campamentos o eran milicianos de la organización armada. No están viviendo todos en las ciudades de origen, muchos no son del Valle del Cauca, sino que provienen de distintos municipios del amplio territorio nacional, como lo señala Mayerly, pues Mayerly no es de aquí, sin embargo pues viene y está aquí en Cali y está haciendo una apuesta por quedarse en la ciudad de Cali. Y en términos pues de llamadas de reincorporación política, también hay un asunto que es muy importante para el pueblo colombiano, y es que más del 60% de las personas que se reincorporaron quieren participar en política. Quieren no necesariamente ejercer los liderazgos de lanzarse a una curul en una entidad pues, como la alcaldía o el Consejo de Cali. No necesariamente esa es la participación política que quieren, pero sí pertenecer al partido político. Están haciendo apuestas por ese partido y están haciendo apuestas por realmente transformar pues, las formas en las que se hace política en Colombia. Ese es un porcentaje muy alto comparado con el porcentaje de la participación de los colombianos del común. Es decir, que allí hay un aspecto que resulta diferente de esta población. También llama la atención lo que seguramente no pudo ampliar Mayerly cuando hizo su intervención, y es que no necesariamente hay solo individualismo en las personas que pertenecieron a esta organización armada. También hay una fuerte apuesta por los proyectos colectivos, por los proyectos grupales, por aquellos proyectos en los que se refleje no solo la participación de la población reincorporada, sino también de las víctimas del conflicto armado y en general de los ciudadanos colombianos que han estado excluidos de los beneficios pues, de ser ciudadano de este Estado. Hay otras apuestas también que están haciendo, y es por nuevamente pertenecer a esas organizaciones sociales a las que pertenecían antes de irse a la guerrilla, pero también cuando estuvieron en la organización armada, a las juntas de acción comunal, a los grupos comunitarios, a las organizaciones medioambientales, a las organizaciones étnicas, incluso a las organizaciones también de mujeres y de víctimas del conflicto. Es decir, que hay apuestas políticas, sociales, culturales muy importantes en esta población, y también proyectos de generación de ingresos que ya han empezado a hacer con los pocos ingresos que tienen, y llama la atención que muchos de ellos no piden como beneficios para ellos, sino también para sus familias, para sus hijos, para sus compañeras, para sus padres, que están en condiciones muy desfavorables, pues porque por la vida que han tenido que llevar, pues escondiéndose en la clandestinidad, o también pues no siendo beneficiarios de esos programas del Estado, precisamente porque sus hijos estaban vinculados a la organización armada y siempre estuvieron como tratando de no ser visibles para esta sociedad, y eso pues los marginó mucho más e incluso los excluyó de muchos de los beneficios que tenemos los colombianos. Esos son algunos de los más importantes hallazgos, pero por supuesto hay más, porque la encuesta permite lo que nosotros los sociólogos denominamos una línea de base. Y esa línea de base es lo que va a permitir a las instituciones, a las entidades y a la propia organización de los exguerrilleros poder formular programas, políticas, planes, estrategias que conduzcan a resolver las situaciones en las que están ahora y que respondan a las expectativas que les generó el proceso. Con relación a todos estos hallazgos que hablaba la profesora María Gertrudis, ya estamos llegando al final de nuestro programa, así que le pido por favor que nos diga como esas grandes conclusiones, usted que hizo parte de este estudio, ¿no? Esas grandes conclusiones que le quedaron a usted acerca de este importante tema a nivel nacional. Realmente los resultados de la encuesta lo que muestran es que el proceso de reinserción ha sido exitoso en la medida en que la mayor parte de los encuestados manifestaron que en este momento viven mucho mejor que antes. Es decir, que valoran las cosas y digamos la vida que están llevando en este momento. En ese sentido, el proceso de paz es una esperanza, no solamente para ellos, sino para todos los colombianos, y que todos debemos hacer una apuesta porque el proceso continúe, porque la paz
no solamente es asunto, digamos, de los reincorporados, sino que la paz nos la merecemos todos los colombianos. Claro que sí, Mayerly, como lo han anotado las dos profesoras, pues, y durante todo el programa hemos hablado un poco al respecto de los retos, de esas metas que como sociedad tenemos, y tú has enmarcado en todas tus intervenciones que no es un proceso aislado de la sociedad colombiana, sino que por el contrario tenemos que entender que hacemos parte de ese proceso. ¿Cuál es tu invitación hoy desde la vida civil para la sociedad colombiana en términos de cómo debemos proceder? ¿Cuál es la invitación para que este proceso sea amable para ustedes, para nosotros, y que realmente podamos entonces generar condiciones sociales y culturales para todos? Bueno, pero pues mi invitación es a que, pues uno, de que no seamos como tan indiferentes con el proceso, porque el proceso en la práctica y a futuro pues conlleva beneficios para todo el pueblo colombiano. Entonces, a poder, no sé, a través de todos los mecanismos que tengamos, reclamar para que este proceso se le dé cumplimiento, para que no todos los días se le recorte presupuesto. Un ejemplo, a las organizaciones que están luchando para que se sepa la verdad del conflicto, que como vemos este año se le recortó presupuesto a la Comisión de la Verdad, se le recortó presupuesto a la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, se le recortó presupuesto a todas estas instituciones, y antes anunciaban de que el Estado colombiano va a pagar la deuda que tiene Odebrecht en Colombia. Entonces yo digo, debemos de invertirle más al proceso, de ser más solidarios con el proceso, de no permitir que sigan matando a los líderes sociales, porque estamos como muy indiferentes a eso. Matan a una persona aquí, otra allá, y pues no decimos nada por el miedo, por lo que sea, pero hay que dejar el miedo y hay que reclamar en las calles, donde sea, de que verdaderamente se le dé cumplimiento al proceso. Y a los compañeros excombatientes, pues que debemos de seguir, pues exguerrilleros que digo, de seguir en la lucha, pues de seguir en el proceso de paz, de que por nada del mundo puedes ir a dejar el proceso de paz, de seguir en eso, pero también de exigir garantías para nosotros, los excombatientes, y para la gente en general, porque no podemos seguir permitiendo que nos sigan asesinando y decir, bueno, nos vamos a quedar en el proceso y pase lo que pase. Entonces, para remediar eso hay que solucionar el problema, pues, de los asesinatos, de la persecución, porque en las encuestas nos preguntaban a nosotros, ¿ustedes han recibido amenazas por ser excombatientes? Y nosotros decíamos, no, pero es que yo no recibo amenazas por ser excombatientes porque donde yo vivo no saben que soy excombatiente. Ahí me toca a todo el mundo decirle, no, soy Mayerly ya, porque pues en la organización no me conocían como Mayerly. Pero realmente la gente no lo amenaza a uno y no recibe estigmatización por ser excombatiente porque no saben que uno es excombatiente. Pero si supieran, vamos a recibir estigmatizaciones porque a través de los medios de comunicación, no todos los medios, pero sí en su mayoría, se han dedicado a infundirle a la gente de que los excombatientes somos una cosa, que somos la otra, entonces la gente tiene eso en el imaginario colectivo. Entonces tenemos que, con nuestras actuaciones, con lo que nos enseñaron en el movimiento, con lo que sabemos, demostrar de que nosotros somos otras personas diferentes, de que queremos cambiar este país, de que lo estamos haciendo por medio de las armas, pero que ahorita lo vamos a hacer de las formas posibles, pues, que hay en Colombia, y que queremos continuar en el proceso, que queremos aprender. Sobre todo, la mayoría quieren ir a la universidad. Eso fue lo que miramos en la caracterización, que quieren ir a la universidad, que quieren estudiar, que quieren salir adelante, que quieren hacer una carrera, pero que no es posible, pues, por la situación económica, por la situación de persecución, por la situación que vivimos. Pero yo los aliento, pues, a seguir en el proceso, a que sigamos, a que hay que persistir, hay que seguir, a que hay que, así pase lo que pase, pero que tenemos que persistir. Y lo mismo la sociedad colombiana, que hay que luchar por todos nuestros derechos que nos han sido negados durante muchos años. Es que, así como lo decíamos al inicio de este programa, lo que buscamos es darle un espacio a todas las voces que hay en Colombia, a todas esas realidades que definitivamente se desconocen, y por eso los invitamos a que ustedes se informen para poder que tengan una opinión de verdad, con formación, con conocimiento, y no simplemente por lo que les dicen los demás. Nosotros ya llegamos al final de nuestra emisión. Les doy muchísimas gracias a nuestras invitadas y a Sara también. Pues sí, muchísimas gracias, Jessica, a usted, a nuestros televidentes, por continuar con nosotros, por siempre acompañarnos en este programa, esta nueva apuesta de opinión de la Universidad del Valle, donde lo que buscamos es esto:
ver todas las aristas que tienen, las diferentes situaciones que cada día son tendencia en nuestro país. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes tres por acompañarnos hoy en una emisión más de su programa Mujeres sin Filtro.